sesión de hoy nos vamos a ocupar principalmente de lo que tiene que ver con contratos civiles y comerciales. En primer lugar, me quisiera referir a los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito, ¿sí? Es decir, en qué momento estamos frente a una fuerza mayor y un caso fortuito, cuáles son las características que tienen esos elementos en la legislación colombiana y particularmente cómo se pueden encuadrar esos dos conceptos frente a la situación que estamos viviendo hoy en día por la pandemia COVID-19. En relación con los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito, ustedes, quienes sean abogados, probablemente lo recordarán. Existe una norma en el Código de Comercio, que es el artículo 64 del Código de Comercio, que define la fuerza mayor y el caso fortuito en función de dos nociones, que son la noción de irresistibilidad y la noción de imprevisibilidad. Dice el artículo 64 que la fuerza mayor o el caso fortuito son aquellos hechos imprevisibles e irresistibles, ¿sí? En relación con esas dos nociones, como lo vamos a ver, ha habido abundante jurisprudencia, particularmente de la Corte Suprema de Justicia y de otros tribunales en Colombia, indicando que para que la irresistibilidad y la imprevisibilidad puedan tener efectos respecto de las obligaciones derivadas de los contratos, es necesario que sean absolutas, ¿sí? La irresistibilidad fundamentalmente alude al hecho de que los efectos de la fuerza mayor sean absolutamente insuperables para el deudor, que pongan al deudor en una situación en la cual definitivamente no puede cumplir con la obligación, ¿sí? Esta es una noción muy importante, como lo vamos a ver más adelante, porque por lo menos desde la perspectiva del derecho civil y comercial, del derecho privado, las situaciones en las cuales un determinado evento resulta en la dificultad, ¿sí? Así sea en una dificultad, digamos, sustancial, de poder cumplir con la obligación, no se consideran constitutivos de fuerza mayor, ¿sí? La simple dificultad no basta, lo cual no quiere decir, y esta es una aclaración importante, que no pueda tener otros efectos jurídicos, como lo vamos a ver más adelante, pero si estamos hablando en propiedad del concepto de fuerza mayor, es absolutamente indispensable para que se considere que la fuerza mayor es tal y que tiene los efectos que más adelante vamos a examinar en detalle, que se trate de un evento cuyos efectos sean insuperables para el deudor. Eso en particular frente al concepto de irresistibilidad. El concepto de imprevisibilidad es un concepto mucho más complejo, ¿sí? Porque obviamente cuando uno toca este tema en los foros académicos, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, pero es que en estricto sentido todo es previsible. Sí, eso puede ser así, pero frente a la imprevisibilidad quisiera hacer dos comentarios que me parecen importantes. El primero es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado han señalado que la imprevisibilidad se predica, ¿sí? O se tiene que calificar respecto de los efectos de la fuerza mayor o del evento constitutivo de la fuerza mayor y no del evento como tal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hablando de la situación presente, uno podría decir, bueno, las pandemias son eventos que son previsibles, pues tanto es así que en el curso de la historia hemos tenido varias de ellas, con alguna regularidad, y por lo tanto, pues uno no podría decir, ¿no?, que es absolutamente descartable que llegue a ocurrir una pandemia como la que está ocurriendo hoy en día, bien sea ahora o en el futuro, ¿sí? Esa concepción, si uno la tomara de esa manera, pues conduciría a que prácticamente cualquier evento es previsible o anticipable y que en ese sentido no constituiría un evento de fuerza mayor. Sin embargo, esa concepción, como les estoy diciendo, es errónea porque realmente lo que es o lo que debe ser imprevisible son los efectos de esa situación. Entonces uno diría, sí, una pandemia cabe dentro de lo posible, ¿sí? Pero anticipar cuáles son los efectos que eso va a tener
es absolutamente imposible. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar por parte del gobierno? ¿Hasta qué punto van a quedar restringidas las actividades económicas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? Fíjense ustedes que hoy en día, por ejemplo, todavía no tenemos absoluta claridad acerca de qué tan extensos van a ser los efectos de la pandemia, ¿sí? A pesar de que ya estamos inmersos en la situación, a pesar de que contamos con tecnología y conocimiento científico que seguramente supera en mucho aquel que existía, ¿no? Respecto de pandemias en épocas pasadas. Entonces, fíjense ustedes, tener esto en cuenta o presente es fundamental. Repito, la imprevisibilidad es una característica que se predica fundamentalmente de los efectos de la pandemia. Un segundo elemento que quisiera destacar en relación con la imprevisibilidad es que la imprevisibilidad es una variable dinámica en el sentido de que depende del estado del conocimiento, ¿sí? Del estado del conocimiento y del estado de la ciencia. Una de las características de la ciencia, a medida que va progresando, es que va reduciendo los espacios de incertidumbre que existen en distintas áreas del conocimiento y en distintas industrias y en distintas actividades económicas. Pongo un ejemplo. Hace unos años, por ejemplo, habría sido absolutamente imprevisible que existieran terapias genéticas, ¿sí? Que permitieran manipular el ADN de organismos vivos y de esa manera desarrollar medicamentos de inmunoterapia, ¿sí? Eso simplemente estaba descartado porque no existía la tecnología que lo permitiera. Hoy en día, en cambio, estamos frente a una realidad, y es que esa es una industria, digamos, que actualmente crece con bastante fuerza. Entonces, el concepto de imprevisibilidad es un concepto relativo al estado de conocimiento, ¿sí? Tiene uno, digamos, que estar en capacidad de determinar en cada caso hasta qué punto, de acuerdo con el estado de conocimiento de una determinada, digamos, sociedad, un evento es o no previsible. Entonces, el concepto de imprevisibilidad, como lo mencionaba hace un momento, es un concepto mucho más complejo, mucho más dinámico y que requiere, como en general ocurre con la fuerza mayor, un análisis caso a caso, un análisis de cada situación concreta para poder determinar la existencia o no de un evento de fuerza mayor. Una segunda tema que quisiera abordar es, y esta es una pregunta que hemos recibido de algunos de nuestros clientes en medio de esta situación, es si existe alguna diferencia entre los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, de tal manera, digamos, que uno pudiera decir, bueno, la pandemia eventualmente no es un evento de fuerza mayor, pero sí lo es de caso fortuito. En relación con la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito, hay todo tipo de posiciones doctrinales, ¿sí? Algunos doctrinantes, por ejemplo, sostienen que la fuerza mayor es aquel evento que, siendo o no previsible, es irresistible, ¿sí? Y por eso se denomina fuerza mayor, por su irresistibilidad, mientras que el caso fortuito es aquel evento que se vuelve irresistible por su imprevisibilidad, y de ahí el énfasis de la ley en lo fortuito, ¿sí? O inesperado del caso fortuito, ¿sí? Algunos otros señalan que la fuerza mayor es un elemento que siempre es extraño, ajeno a las partes, mientras que el caso fortuito, por naturaleza, digamos, es algo que está dentro de la órbita de control de las partes, pero que se presenta de manera tan inesperada que simplemente se vuelve irresistible. Todas esas distinciones académicas realmente son irrelevantes, ¿sí? Desde el punto de vista legal, porque lo cierto es que la ley civil y comercial señalan en la definición de estos fenómenos que el caso fortuito o la fuerza mayor tienen los mismos efectos. Entonces, para efectos civiles y comerciales, fuerza mayor y caso fortuito son conceptos sinónimos, ¿sí? Y esa equivalencia entre uno y otro concepto ha sido reconocida expresamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Hay innumerables sentencias en las que la Corte apunta a que no existe distinción entre una cosa y la otra. Valga la pena aclarar que, en cambio, en materia administrativa y de contratación estatal, el Consejo de Estado sí ha sostenido que para ciertos efectos existe una diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito, ¿sí? Ahí existe una divergencia entre la opinión de una corte y de la otra,
pero, como les decía, para los efectos de esta sesión en particular en la que nos estamos refiriendo a los contratos civiles y mercantiles, los conceptos son totalmente equivalentes. Una tercera elemento que quisiera mencionar de manera preliminar es que todas estas reglas que vamos a ver en relación con los efectos civiles y mercantiles de la fuerza mayor y del caso fortuito son de carácter supletivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean de carácter supletivo? Que las partes de los contratos pueden libremente modificarlas, ¿sí? No existe ningún tipo de restricción en esta materia, al punto que el Código Civil, por ejemplo, dice que el deudor de una obligación se puede hacer cargo de la fuerza mayor del caso fortuito. Es decir, yo puedo tener una situación en la cual un deudor cumpla una función de garantía, ¿sí?, del crédito del acreedor, al punto en que, aún siendo imposible cumplir la prestación debida por ese deudor sea responsable por los perjuicios que sufra el acreedor como consecuencia de la inejecución de la obligación, ¿sí? Evidentemente, en ese caso no estaríamos hablando en estricto sentido de un incumplimiento de la obligación, porque pues habría un elemento de culpa si la obligación se hace imposible por fuerza mayor o caso fortuito, sino que estaríamos hablando de una verdadera función de garantía, ¿sí?, que estaría cumpliendo el deudor frente al acreedor, garantizándole un valor económico, el valor indemnizatorio, el valor, digamos, equivalente a la prestación principal, en el caso en el cual la obligación se haga imposible por fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? También puede ocurrir, y de hecho ocurre en la práctica con gran frecuencia, que los contratos amplíen, ¿sí?, y extiendan el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Muchas veces encontramos en ciertos contratos que la definición o la regulación de estos eventos incluye situaciones en las cuales la prestación, ¿sí?, o la ejecución de la obligación se torna en particularmente difícil. Es decir, uno puede convertir el requisito de irresistibilidad absoluta de la fuerza mayor en un requisito de irresistibilidad relativa o en un requisito de simple dificultad. Eso es perfectamente posible. Tanto es así que usualmente en los contratos encontramos cláusulas tales como las denominadas cláusulas de eventos eximentes de responsabilidad o cláusulas de eventos justificados, ¿sí?, en virtud de las cuales muchas veces, de hecho, se alude a esos conceptos, evento justificado en vez de hablar de fuerza mayor, o evento eximente de responsabilidad en vez de hablar de fuerza mayor, precisamente porque la cláusula lo que hace es ampliar el concepto de fuerza mayor, ampliarlo y hacerlo, digamos, más omnicomprensivo, teniendo en cuenta situaciones que, si bien no impedirían de manera absoluta el cumplimiento de la obligación, sí la dificultan a tal grado que, para efectos prácticos, las partes deciden regular esa situación, por ejemplo, exonerando a las partes de algún tipo de responsabilidad por la falta de ejecución de esas obligaciones, ¿sí? Entonces es un concepto completamente elástico. También es importante tener en cuenta que los casos que menciona el artículo 64 en relación con qué puede constituir una fuerza mayor son casos totalmente ilustrativos, es decir, no es necesario que uno esté en alguna de esas situaciones que están allí expresamente contempladas para que exista fuerza mayor, sino que es perfectamente posible que la fuerza mayor se configure al margen de esos casos específicos que se señalan en la ley. Lo digo porque todas estas apreciaciones que vamos a hacer en el curso de esta sesión pues se refieren al régimen legal general de este tipo de fenómenos, pero no podrían ser tomadas de manera, digamos, cruda como una guía de cómo actuar en un caso particular, sin antes haber hecho un análisis pormenorizado de los hechos que rodean la ejecución de un determinado contrato para poder finalmente concluir si efectivamente estamos o no frente a una situación de fuerza mayor. Es decir, la pandemia puede constituir una situación de fuerza mayor para ciertos tipos de contratos, para ciertos tipos de actividades, y respecto de otras puede ser que no lo sea. Depende de si finalmente la pandemia y particularmente las medidas que los gobiernos nacional y locales han adoptado con ocasión de ella impiden o no de manera absoluta el cumplimiento de una obligación.
si la pandemia constituye o no un evento de fuerza mayor, ¿sí? Como les decía, desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos generales, lo cierto es que la pandemia cumple las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad propias de digamos, del concepto de fuerza mayor, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo, y es que alrededor de esta situación tenemos, diría yo, de manera general, fundamentalmente dos tipos de eventos, ¿sí? En primer lugar, la ocurrencia misma de la pandemia, el hecho mismo de que se haya presentado esta circunstancia, y obviamente las medidas que haya que tomar en relación con la misma, independientemente del cumplimiento de las decisiones, ¿sí? O de los decretos legislativos y los actos administrativos que han sido expedidos por el gobierno nacional, ¿sí? Es decir, aún en ausencia de las medidas adoptadas por el gobierno, una medida por ejemplo como la cuarentena, seguramente el advenimiento mismo de la pandemia podría constituir un evento de fuerza mayor respecto de ciertos tipos de obligaciones contractuales, ¿sí? Entonces, esta pregunta nos la han hecho algunos de nuestros clientes, ¿no? Diciéndonos, bueno, ¿qué pasa en el momento en el cual se levante, por ejemplo, la cuarentena? ¿Seguimos estando para esa fecha en una situación de fuerza mayor? Y la respuesta es posible porque finalmente la pandemia como tal, objetivamente, considerada en sí misma, reúne las condiciones de imprevisibilidad e irresistibilidad que eventualmente puedan conducir a que sea considerada como un evento de fuerza mayor. Nuevamente, insisto, eso va a depender del análisis que se haga en cada caso, ¿sí? En segundo lugar, o el segundo, digamos, conjunto de eventos, pues son los que se derivan precisamente de las prohibiciones impuestas por el gobierno, ¿sí? Por ejemplo, la cuarentena que estamos experimentando actualmente, claramente es una medida que reúne respecto a las personas que no tienen permitida la circulación las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad propias de la fuerza mayor. De hecho, si uno va a la definición de fuerza mayor que está contenida en el Código Civil, va a encontrar que el artículo 64 del Código Civil se refiere específicamente a lo que dicha norma llama un acto de autoridad como una de las modalidades de la fuerza mayor, ¿sí? Entonces, claramente, allí sí, me parece de manera casi que indiscutible, si uno tiene impedida la movilidad por cuenta de la cuarentena, está en una situación de fuerza mayor, ¿sí? Entonces es posible que haya contratos que estén afectados o por la simple existencia de la pandemia, ¿sí? Otros que estén afectados por las simples medidas del gobierno, o puede haber contratos que estén afectados por las dos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la posibilidad de operar un local destinado a espectáculos públicos, digamos un teatro, ¿sí? Hoy en día esté restringida por la cuarentena. Evidentemente hay un acto de autoridad que impide el cumplimiento, por ejemplo, del contrato que celebra la persona que compra su boleto para asistir a una película, y que pues evidentemente digamos el teatro o el respectivo cine no puede cumplir con la prestación mientras dure la cuarentena, pero es posible también que una vez se salga de la cuarentena, ese tipo de eventos que implican aglomeraciones de personas sigan volviéndose, digamos, muy difíciles de llevar a cabo por razones de salud pública, y en ese caso también se puede configurar una situación de fuerza mayor. Bueno, muy bien, vamos a seguir adelante. Bien, hablemos entonces de los efectos de la fuerza mayor, ¿sí? Los efectos de la fuerza mayor dependen del tipo de obligación de la que estemos hablando. Aquí en este cuadro que ustedes ven en la presentación, van a encontrar, digamos, una clasificación gráfica de los distintos casos que se pueden identificar, ¿sí? En el caso de las obligaciones de dar, ¿sí? Las obligaciones de dar son aquellas obligaciones que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de un bien. Entonces, por ejemplo, la obligación que tiene el vendedor de transferir la propiedad de la cosa vendida al comprador, ¿sí?
es un típico caso de una obligación de dar. La obligación que tiene un accionista de pagar un aporte a una sociedad es el típico caso de una obligación de dar. Las obligaciones que tiene, por ejemplo, un donante de transferir la propiedad de la cosa donada al donatario es una obligación de dar. Usualmente cuando estamos hablando de la transferencia de un derecho de propiedad o de la constitución de otro derecho real, usufructo, hipoteca, etcétera, estamos hablando de obligaciones de dar. La característica propia de las obligaciones de dar es que siempre son obligaciones de resultado, ¿sí? En el sentido de que el deudor se obliga, ¿sí?, a que el acreedor efectivamente adquiera la propiedad del respectivo bien. No existe la posibilidad frente a una obligación de dar de decir que yo como vendedor haré mi mejor esfuerzo para que el comprador se haga propietario, ¿sí?, o que yo como socio haré mi mejor esfuerzo para que el bien aportado llegue a ser de propiedad de la sociedad. Claramente no son obligaciones de medio, son típicas obligaciones de resultado, y ese siempre es el caso. Cuando estamos frente a una obligación de dar, desde el punto de vista legal, caben dos posibilidades. O yo debo algo específico, un cierto bien, ¿sí? Por ejemplo, yo debo un determinado caballo, o debo un determinado bien inmueble, o debo un género, ¿sí?, o debo un bien de género. Cuando debo un bien de género, pues como los que son abogados seguramente lo saben muy bien, básicamente lo que yo debo es una cierta cantidad de un determinado tipo de bien, ¿sí? Típicamente las obligaciones de pagar sumas de dinero son de género, porque yo no debo unos ciertos billetes, unas ciertas especies metálicas, sino lo que debo es una cantidad, y esa cantidad se puede pagar, digamos, con cualquier suma de dinero, ¿sí? Entonces allí tenemos esa clasificación que para estos efectos es muy importante entre obligaciones de cuerpo cierto, donde yo debo un bien específico, y obligaciones de género, como cuando debo una cierta cantidad de dinero, o cuando debo una cierta cantidad de trigo, o cuando debo una cierta cantidad de botellas de vino, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque desde el derecho romano, prácticamente, existe un principio según el cual los géneros no perecen. Si los géneros no perecen, quiere decir que yo nunca podría, por ejemplo, alegar frente al incumplimiento de una obligación de pagar una suma de dinero que los billetes específicos con los que yo iba a pagar esa suma de dinero desaparecieron por un evento de fuerza mayor, ¿sí? Puede ser que yo tenga, por ejemplo, el dinero para pagar un canon de arrendamiento en un local comercial y el local comercial se incendie, por decir cualquier ejemplo, cualquier caso, y como resultado de ese incendio esa suma de dinero desaparezca, ¿no? Y claramente, seguramente ese incendio constituye un evento de fuerza mayor. Yo no podría en ese caso decirle a mi acreedor, al arrendador, no, me da mucha pena con usted, pero como el dinero que yo tenía para pagar este canon de arrendamiento ha desaparecido por un incendio, un evento de fuerza mayor, entonces yo ya no debo esa suma de dinero. Ese tipo de alegato sería completamente inadmisible, porque yo siempre podré encontrar una suma de dinero, ¿no?, que reemplace aquella que desapareció. Y por lo tanto, la obligación como tal no se extingue, no se hace imposible como consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, ¿sí? Muy al contrario, si yo debo un cierto bien y la entrega de ese determinado bien se hace imposible por un evento de fuerza mayor, en el mismo caso, si yo debo un caballo, ¿sí?, y el caballo muere como consecuencia del incendio, pues evidentemente en ese caso la obligación se hace imposible, porque yo no puedo cumplir la obligación de entregar X caballo, sino con ese caballo particular, y por lo tanto se extingue la obligación en ese caso. Entonces, cuando estamos hablando de cuerpos ciertos, el efecto de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor que impida de manera absoluta el cumplimiento de la obligación conduce a la extinción de la obligación. La obligación desaparece, el deudor queda liberado. Es como si el deudor hubiera pagado la obligación, ¿sí? Y cuando estamos hablando de que el deudor queda liberado, queremos decir que en ese caso el deudor no queda de ninguna manera obligado a pagar una indemnización de perjuicios. No es que si no desapareció el caballo, entonces yo debo el equivalente al caballo. No, en este caso desaparece completamente la obligación, ¿sí? Obviamente, si el caballo ha desaparecido
porque el deudor dejó de tomar algún tipo de precaución, por ejemplo, porque no tenía un sistema contra incendios que estaba obligado a tener, pues en ese caso hay culpa del deudor y por lo tanto no estamos en un evento de fuerza mayor y en ese caso evidentemente el deudor sí es responsable por el valor del objeto que se ha perdido, ¿sí? Igualmente la ley establece que si el deudor incurre en mora, es decir, si yo dejo de entregar el caballo dentro del término que lo tenía que entregar contractualmente, yo tenía un plazo de, digamos, 15 días, dejo pasar esos 15 días sin entregarlo y el caballo desaparece por un evento de fuerza mayor, en ese caso yo tengo que responder. O sea, la mora, ¿sí?, del deudor tiene como efecto, digamos, de manera general, el que el deudor se hace responsable de la fuerza mayor. O sea, eso los abogados nos referimos diciendo que la mora invierte la carga del riesgo de la pérdida o el deterioro, que también puede ser fortuito, del bien objeto de la obligación. Ahora, respecto de las obligaciones de género, pues evidentemente este es el tema que puede ser más interesante para efectos prácticos, porque la gran cantidad, digamos, la gran mayoría de obligaciones que son relevantes en el mundo mercantil son obligaciones que tienen por objeto el pago de sumas de dinero, ¿sí? Y uno se preguntaría entonces, frente al pago de sumas de dinero, ¿cabe la posibilidad de alegar fuerza mayor? Y la respuesta es sí, pero no con el efecto de extinguir la obligación, ¿sí? Lo que puede ocurrir como consecuencia de un evento de fuerza mayor es que se haga inexigible, ¿sí?, o que sea más bien se suspenda la exigibilidad de la obligación de manera temporal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo debo una suma de dinero y lo que ocurre es que hay un fallo en los sistemas de pago, ¿sí?, que se utilizan entre los bancos, los sistemas electrónicos de transferencias de pagos, y yo por cuenta de ese fallo no puedo transferir oportunamente una determinada suma de dinero que debía, ¿sí?, pero más adelante ese fallo desaparece en el cabo, digamos, de unos días, y en ese momento yo puedo pagar. Los efectos de esa situación consisten en que mientras dura el evento que me impide cumplir la obligación, se suspende la exigibilidad de la obligación y por lo tanto mi incumplimiento no es un incumplimiento que se pueda calificar como mora, ¿sí? Entonces, mientras en una situación normal, si yo no cumplo oportunamente, a partir del día siguiente estaría debiendo intereses moratorios sobre la suma dejada de entregar. En el caso en el cual esa inejecución se debe a la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, yo no estoy en mora, no debo intereses moratorios, no debo ningún tipo de cláusula penal, ni se desprende ninguno de los efectos propios de la mora, ¿sí?, principalmente el pago de indemnizaciones de perjuicios o de intereses moratorios, que son los efectos principales que la ley establece en el caso de la mora. Entonces, en una situación en la cual yo debo una suma de dinero, una fuerza mayor eventualmente a lo que me puede llevar es a que la obligación se haga inexigible temporalmente, pero tan pronto se supere la situación de fuerza mayor, inmediatamente va a recobrar exigibilidad el vínculo, ¿sí? Entonces, para decirlo de otra manera, referente a las obligaciones de resultado que tienen por objeto bienes de género, como sumas de dinero, la ocurrencia de un evento de fuerza mayor puede suspender la exigibilidad de la obligación, pero no extinguirla, ¿sí? Esta es otra pregunta que, por ejemplo, recibimos en anticipación a este webinar y pues quisiera ser muy enfático en esa respuesta, en el sentido de que no existe un caso en el cual uno pueda señalar que una obligación de pagar una suma de dinero se extingue como consecuencia de un evento de fuerza mayor. Vamos más adelante a hablar de ciertos casos en la jurisprudencia constitucional en los que, por ejemplo, personas que están en situaciones de vulnerabilidad, los desplazados, no pueden cumplir obligaciones dinerarias que tienen con los bancos y cuál ha sido el tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero desde el punto de vista estrictamente civil, o sea, para efectos del régimen de los contratos civiles y comerciales, ese es el efecto que tienen las situaciones de fuerza mayor. En el caso de las obligaciones de hacer, ¿sí?, en el caso de las obligaciones de hacer, por ejemplo, cualquier prestación de servicios, los efectos de la fuerza mayor dependen en realidad del tipo de obligación frente a la cual estemos, ¿sí? Hay obligaciones de hacer que son inespecíficas, por ejemplo,
construir un edificio o dar una presentación artística, etcétera. Ese tipo de obligaciones inespecíficas se pueden suspender en su exigibilidad por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, pero tan pronto desaparece el evento de fuerza mayor, el efecto será que la obligación se vuelva a ser exigible, ¿sí? Por ejemplo, las personas que han comprado bienes inmuebles sobre planos, ¿sí? Y que tenían una fecha programada de entrega del respectivo bien, y como consecuencia de las medidas de cuarentena que ha adoptado el gobierno, se ha suspendido la construcción de esos edificios o de esos bienes. Esa es una obligación, digamos, inespecífica de hacer, lo cual quiere decir que, pues evidentemente, si el plazo de entrega del respectivo bien se cumple durante la vigencia de las medidas de cuarentena, pues el constructor no va a estar en mora, ni se podrá decir que ha incumplido su obligación por no entregar el bien en esa fecha, pero el plazo para la entrega se va a extender en el número de días que duren estas medidas, y una vez esas medidas, digamos, decaigan, o en general la situación de fuerza mayor es conjurada, en ese momento, digamos, pues la obligación va a recobrar exigibilidad y se puede continuar con la construcción, y seguramente pues el plazo para la entrega se prorrogará en el tiempo equivalente durante el cual haya durado la fuerza mayor. O sea, estamos en una situación que es más o menos similar a la de las obligaciones de resultado que tienen por objeto bienes de género, en el sentido de que la obligación no desaparece, la obligación no se extingue, simplemente lo que tenemos es una suspensión de la exigibilidad. En cambio, de manera excepcional, hay otras obligaciones de hacer que sí pueden, digamos, extinguirse. Por ejemplo, las obligaciones de hacer que se tienen que cumplir dentro de un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Luego del cual ya la prestación carece de utilidad. ¿Sí? Si yo he comprado, por ejemplo, si yo he contratado determinados servicios para una conmemoración, ¿no? Y esa conmemoración pasa durante el periodo de la cuarentena y ya después no tiene sentido hacerla en una fecha distinta, pues evidentemente si la prestación solamente representaba utilidad para el acreedor en un determinado momento, ¿sí? Dentro de un plazo específico, en una determinada ocasión, pues el efecto de la fuerza mayor será que la obligación se extinguirá. ¿Sí? La obligación se extinguirá porque ya no tiene sentido cumplir esa obligación en un momento distinto, en la medida en que el interés del acreedor ya no se satisfaría como consecuencia de la ejecución de esa obligación. Y en el caso de las obligaciones de intuito personae, que son aquellas, digamos, que se contratan respecto de una determinada persona, si la fuerza mayor hace imposible para esa persona el cumplimiento de la obligación, pues evidentemente la obligación se extingue. Supongamos que yo he contratado, voy a poner un ejemplo un poco cruel, pero supongamos que yo he contratado a un determinado cantante, a un determinado artista, para que dé una presentación, y esa persona se enferma como consecuencia, digamos, de la pandemia, y en el momento en que se debe hacer la presentación, pues la persona no puede asistir al evento. Pues en ese caso seguramente el resultado será que la obligación se extinguirá. Entonces, en el caso de las obligaciones de hacer, habrá que ver específicamente si el interés del acreedor se puede satisfacer aún después de superada la fuerza mayor, caso en el cual pues el efecto simplemente es que se suspende la exigibilidad de la obligación y no hay mora durante el plazo en el que tiene efectos la fuerza mayor, o si por el contrario el efecto de la fuerza mayor es que simplemente para el acreedor ya no tiene sentido el cumplimiento de la obligación, ya no le reporta ninguna utilidad, ya no satisface ningún interés, caso en el cual evidentemente pues la obligación se extinguirá. Les estaba diciendo que en el caso de las obligaciones de resultado, lo que ocurre frente a la diferencia entre la fuerza mayor aplicada a las obligaciones de género, las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado, tiene que ver con el régimen, digamos, de liberación de responsabilidad del deudor, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido que las obligaciones de resultado, ¿sí? Como yo garantizo la obtención del resultado por parte del acreedor, el beneficio que el acreedor está esperando. En el caso de las obligaciones de la distinción entre obligaciones de resultado y las obligaciones de medios, lo que estaba diciendo es que en el caso de la obligación de resultado,
yo como deudor, si no cumplo, por ejemplo, si yo debo una cierta suma de dinero y no la entrego oportunamente, eso lo que quiere decir es que se presume que fue culpa mía y que la única manera en que me puedo exonerar de responsabilidad es probar una fuerza mayor. Entonces la fuerza mayor en la práctica viene a ser la única causal por la cual se puede romper el nexo de causalidad entre el incumplimiento del deudor o la inejecución de la obligación y el posible daño que el acreedor haya sufrido como consecuencia de esa inejecución, ¿sí? Dicho de otra manera, frente a las obligaciones de resultado, la única causal, digamos, de exoneración de responsabilidad del deudor es la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o en general de causa extraña. En cambio, en las obligaciones de medios es posible que el medio no se haya, digamos, que el resultado final no se haya obtenido por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, ¿sí? Pero también puede ser que, aún en ausencia de un evento de fuerza mayor, el deudor pueda probar que ha usado todos los medios a su alcance, que ha sido diligente, y así exonerarse de la responsabilidad. Entonces no hay una diferencia, digamos, realmente de fondo entre uno y otro caso, simplemente lo que ocurre es que en las dos tipos de obligaciones, la fuerza mayor me permite exonerarme de responsabilidad como deudor, y además, en el caso de las obligaciones de medio, yo podría también exonerarme de responsabilidad alegando simplemente diligencia, aunque no se haya configurado un evento de fuerza mayor. Otra pregunta que nos hicieron y que quisiera resolver ahora es la que tiene que ver con los avalistas, garantes, fiadores, etcétera. Las personas, por ejemplo, las compañías de seguros que han otorgado pólizas de cumplimiento respecto de contratos de arrendamiento, respecto de contratos, digamos, que se vean afectados por situaciones de fuerza mayor. En ese caso, la regla general es que el garante está en la misma posición del deudor. Es decir, si el deudor no está en mora, porque su prestación, su obligación se hizo imposible como consecuencia de un evento de fuerza mayor, entonces el garante tampoco responde, ¿sí? El garante tampoco responde. Yo no podría, por ejemplo, si se predica un evento de fuerza mayor respecto del cumplimiento de un contrato de prestación de servicios que impide que el prestador del servicio cumpla con su obligación, no podría ir a hacer efectiva la póliza de cumplimiento de ese contrato alegando que para el garante el entregar una indemnización de perjuicios no es imposible como consecuencia de un evento de fuerza mayor. No, en ese caso existe un principio de accesoriedad en virtud del cual la suerte, digamos, del negocio principal afecta al negocio accesorio, que es el negocio de garantía. De manera excepcional, existen en el tráfico mercantil garantías que se denominan garantías autónomas, ¿sí? Por ejemplo, las cartas de crédito stand-by, que es el típico caso de garantía autónoma y casi que el único caso de garantía autónoma que tenemos expresamente reconocido en la legislación colombiana. Las garantías autónomas tienen la particularidad de que no se afectan por la relación, digamos, subyacente. Entonces yo sí podría, en estricto sentido, si tengo, por ejemplo, una carta de crédito stand-by, ir a cobrar la carta de crédito stand-by, ¿sí? Aunque digamos, el negocio subyacente no se haya podido ejecutar como consecuencia de un evento de fuerza mayor, eso procedería y el banco emisor de la carta de crédito no se podría negar a pagarla. Estamos oyendo a alguien, qué pena. Y el banco emisor de la carta no se podría negar a hacer el pago alegando que el deudor garantizado está en una situación de fuerza mayor, porque esa es precisamente la característica de esas garantías autónomas, ¿sí? Entonces, digamos, teóricamente yo la podría cobrar, pero obviamente eso, digamos, en un caso de fuerza mayor, podría constituir algún tipo de abuso del derecho que terminara comprometiendo la responsabilidad de la parte que hace efectiva la garantía, a pesar de que el deudor se encuentra en una situación de imposibilidad de cumplir, ¿sí? Eso en relación con la situación de los garantes. Vamos a entrar ahora a ver la situación de, digamos, la pregunta que hacía Paola hace un momento sobre quién soporta el riesgo de la fuerza mayor, ¿sí? Este es el tema, digamos, que en el derecho de las obligaciones se denomina teoría del riesgo, de manera general, ¿sí? Aquí ustedes verán que las soluciones legislativas en Colombia son diferentes dependiendo del tipo de obligación, ¿sí?
Una primera solución es la que aplica en materia civil, ¿sí? Para contratos civiles, y aquí desafortunadamente existen diferencias entre el régimen civil y el régimen mercantil de las obligaciones. Pues personalmente yo pienso que la diferencia entre obligaciones civiles y mercantiles ya está totalmente injustificada, que una de las iniciativas que debería tomar en Colombia el gobierno es el de unificar el régimen de las obligaciones, pero desafortunadamente no estamos en ese punto. Tenemos un régimen civil, un régimen mercantil, en muchos temas coinciden, pero en uno de los temas en los que hay diferencias es en este tema, entonces me voy a tener que referir a lo que ocurre en uno y otro caso. En el caso de las obligaciones civiles que tienen por objeto cuerpos ciertos, ¿sí? O sea, el caso que veíamos, digamos, en el cual yo debo un caballo, y eso es un contrato civil, el artículo 1607 del Código Civil dice que en ese caso la pérdida es del acreedor, ¿sí? Siguiendo un principio clásico que se denomina res perit creditoris, ¿sí? O la cosa perece para el acreedor. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo estoy en presencia de un contrato de compraventa civil de un caballo y el caballo perece como consecuencia de un evento de fuerza mayor, la pérdida es para el acreedor, y el acreedor es el comprador. Es decir, que a pesar de que el caballo no se pueda entregar, y a pesar de que la obligación de entregar el caballo por parte del vendedor se extinga, la obligación del comprador de pagar la suma de dinero se mantiene, ¿sí? Entonces yo como comprador voy a tener que pagar el caballo a pesar de no haberlo recibido. Eso puede sonar un poco contraintuitivo, ¿sí? Pero es la forma en la que la ley soluciona este tema, porque desde el punto de vista, digamos, del derecho civil clásico, la fuerza mayor, ¿sí? Tiene efectos respecto de las obligaciones, específicamente que se derivan de un contrato, no respecto del contrato, ¿sí? O sea, el contrato, si uno se pone a mirar en estricto sentido, la fuerza mayor que implica que el caballo haya muerto, ¿sí? O que se haya vuelto imposible la prestación del vendedor, únicamente afecta a la obligación del vendedor. La obligación del comprador, que consiste en pagar una suma de dinero, esa sigue siendo posible, ¿sí? Entonces, básicamente, la solución clásica del derecho civil consistía en decir, pues se extingue la obligación que se hizo imposible, que era entregar el caballo, pero la del comprador, en la medida en que es una obligación de género, de pagar una suma de dinero, y esa sigue siendo posible, pues esa se tiene que cumplir. Entonces, ese, digamos, es la solución clásica, y ese es el régimen que encontramos fundamentalmente en materia, por ejemplo, de compraventas civiles en el Código de Comercio. En el Código Civil. Ahora, la solución es distinta en materia mercantil. La solución es distinta en materia mercantil, particularmente el régimen de la compraventa mercantil, el artículo 930 del Código de Comercio, señala que cuando sobreviene un evento de fuerza mayor, ¿sí? Y se hace imposible entregar un cuerpo cierto, entonces nos volvemos a poner en la situación de la muerte del caballo, pero en el caso de un contrato mercantil, es decir, en el que, por ejemplo, alguna de las partes es comerciante, se dedica profesionalmente a la crianza de caballos, por ejemplo, y a la venta de caballos. En ese caso, digamos, si se extingue el caballo, se extingue la obligación del vendedor, pero el efecto que eso tiene desde el punto de vista legal es que se da por terminado el contrato de compraventa, ¿sí? En ese caso, el código dice que el contrato se entiende resuelto, lo cual quiere decir que el comprador, si no ha pagado el precio, no lo tiene que pagar, ¿sí? Y si lo ha pagado, tiene derecho a que se le devuelva el precio, ¿sí? Entonces, esa consecuencia, en el caso de las obligaciones de cuerpo cierto, va a depender fundamentalmente de si el contrato es civil o mercantil. Para efectos prácticos, hoy en día, yo diría que, ¿sí? Casi que universalmente los contratos son mercantiles. Es muy extraño que uno pueda encontrar un contrato puramente civil, pero obviamente eso no quiere decir que no pueda existir, obviamente puede existir, pero seguramente en la gran mayoría de los casos, y particularmente para ustedes, que todos trabajan en empresas y por lo tanto se dedican a actividades mercantiles, los contratos van a ser de carácter mercantil y por lo tanto ese va a ser el efecto, digamos, que va a tener. Y eso ocurre, digamos, respecto en general de las obligaciones de hacer, o sea, la solución que trae el artículo 930, a nuestro juicio, es la solución aplicable a todas las obligaciones de hacer, sean civiles o sean mercantiles. ¿Por qué? En el caso civil, porque el artículo 1607 establece una excepción, ¿sí? El artículo 1607 se refiere específicamente a las obligaciones que tengan por objeto la entrega de un cuerpo cierto.
lo cual quiere decir que las demás obligaciones, es decir, las obligaciones de género, de dar de género, y las obligaciones de hacer, pues están sujetas al principio contrario, que básicamente lo que apunta es a que es el deudor el que soporta la pérdida en el caso de un evento de fuerza mayor. Y lo mismo en el caso de las obligaciones mercantiles, pues fundamentalmente porque el Código de Comercio no establece ningún tipo de excepción a la regla que está prevista en el artículo 930. Entonces, en el caso que mencionaba Paola, en el cual yo tengo contratos de prestación de servicios, entiendo, con personas que venían del exterior para cumplir con una cierta actividad, pues la consecuencia es que si ese contrato se hace imposible o la ejecución de esa actividad se hace imposible por cuenta, por ejemplo, de las medidas de cuarentena, pues esa obligación seguramente se extinguirá, a menos de que se pudiera cumplir después de levantada la cuarentena, pero si era únicamente en este momento, pues evidentemente la obligación se extingue, pero el resultado es que si se le había pagado a esas personas quedan obligadas a devolver esas sumas de dinero, o si no se les había pagado, pues esa obligación también desaparece. Desaparece como consecuencia de la terminación del contrato, ¿sí? Porque en estos casos, la fuerza mayor, por expresa disposición legal, ¿sí? En el caso del artículo 930 del Código de Comercio, tiene como efecto la terminación, la extinción del vínculo contractual. Entonces no puede sobrevivir ninguna obligación derivada de ese contrato, ni la de la parte que se vio afectada por la fuerza mayor, ni la de la otra parte. En últimas, como ustedes verán, en este caso, o en estos casos, quien soporta la pérdida económica es el deudor, ¿sí? El deudor, digamos, que era quien aspiraba a recibir una remuneración como consecuencia de haber ejecutado una cierta prestación de hacer, por ejemplo. Si esa prestación se hace imposible, pues él ya no está obligado a ejecutarla, pero tampoco está obligado, digamos, tampoco tiene derecho a recibir la contraprestación. No sé si en ese punto hay alguna pregunta, es un tema bien importante. Liliana Puentes de Seguros Bolívar. En las obligaciones de hacer, ¿sí? Ejemplo, un evento. Contratamos artistas, obviamente no se puede llevar a cabo. Se suspendió pues porque tanto nos interesa hacer el evento como pues al contratista ejecutarlo. Sin embargo, como está suspendido, las pólizas también se modifican y tiene un término, no tenemos un término para fijar una nueva fecha por la situación. Aquí estoy viendo que se está afectando bastante a los proveedores. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo aplicaría esta situación? ¿Pero en qué caso particular, perdón? Por ejemplo, como estamos prorrogando los contratos, ¿sí? O los estamos dejando a una fecha básicamente incierta porque no sabemos cuándo se pueda reactivar la celebración del evento, sí. Pues las pólizas que cubrían ese evento iban por una fecha determinada, generalmente es un mes, y pues ahorita estamos extendiendo los contratos posiblemente un año porque no sabemos cuándo se va a volver a hacer. Esas pólizas están siendo afectadas, ¿sí? Pues porque se modifican y se extienden, y la prima que pagan los proveedores es muy alta. Ahí pasa algo, o sea, obviamente cambiamos las condiciones, pero es por un caso externo para cada una de las partes. Digamos, yo lo que entendería, como lo estaba mencionando ahora, es que mientras para la persona que está obligada a prestar el servicio que está amparado por la póliza, sea imposible prestarlo como consecuencia de un evento de fuerza mayor, la póliza no se puede ejecutar. No se podría hacer una reclamación, o si se hace una reclamación es perfectamente objetable por parte de la compañía de seguros. O sea, si las pólizas se mantienen vigentes o se extienden en la misma, digamos, medida en la cual se extendería el plazo del contrato principal, mi opinión es que no. Mi opinión es que es un contrato independiente, la póliza de seguro es un contrato principal y no se presentaría ese efecto. Entendería, digamos, que las vigencias se están prorrogando de manera voluntaria por parte de la compañía como una, digamos, consideración comercial, pero desde el punto de vista estrictamente legal ese efecto no se tendría por qué dar. Ahora, tan pronto, si la póliza se extiende para amparar, digamos, el cumplimiento futuro de las obligaciones, pues evidentemente en el momento en el cual desaparezca la fuerza mayor, la obligación se vuelve a ser exigible, ¿sí? Y eso quiere decir que hay que cumplirla, y que si no se cumple y ese incumplimiento es culposo, pues evidentemente la póliza sí se podría hacer efectiva, ¿sí? O sea, estamos en esos casos
frente al evento que mencionaba antes de la suspensión de la exigibilidad de la obligación, que eventualmente pues excusa a la aseguradora del pago de una indemnización mientras esa suspensión tenga efecto, pero tan pronto la fuerza mayor se levante, ¿sí?, respecto de ese contrato en particular, la obligación vuelve a ser exigible y entonces hay que cumplirla, ¿sí? Seguramente desde el punto de vista práctico, cuando se trata de obligaciones de hacer, pues el momento en el cual, específico en el cual deba cumplirse la obligación, tiene que ser acordado por las partes, ¿sí? O si no es acordado por las partes, habrá que aplicar algún tipo de criterio de razonabilidad. Yo no podría asumir, ¿sí?, que automáticamente, tan pronto desaparezca la fuerza mayor, inmediatamente el deudor está obligado a cumplir. Esa posición me parecería irrazonable y claramente es contraria, digamos, al espíritu particularmente del artículo 1608 del Código Civil, que al establecer el fenómeno de la mora, señala que la mora se produce siempre que la obligación no se haya cumplido dentro de la forma y tiempo debidos, y esa forma y tiempo debidos pues dependen también de la situación subjetiva de las partes. Si, por ejemplo, yo necesito removilizar una cantidad de equipos y personas y recursos para poder empezar a cumplir el contrato, aún después de que se levante, por ejemplo, la cuarentena, pues ese plazo que yo requiero, ese plazo razonable que yo requiero para poderme poner nuevamente en situación de cumplir con el contrato, es un plazo durante el cual claramente no voy a estar en mora, ¿sí? Una interpretación contraria, pues será una interpretación que claramente no atendería, ¿no?, a la forma en la cual se debe cumplir la obligación y que a mi juicio también sería contraria al principio de la buena fe, que es un principio evidentemente universal en materia contractual. No sé si hay alguna otra pregunta en relación con este tema. Yo tengo una pregunta, no sé si corresponda solamente al asunto civil y comercial. Buenos días, y quiero saber qué pasaría en caso de que esta cuarentena tenga el método acordeón. Bajamos y subimos donde dicen que puede estar durante año y medio. ¿Todo este año y medio se consideraría un evento de fuerza mayor, un caso fortuito? ¿O cómo serían estos casos que es probable que, por ejemplo, en mayo volvamos todos a trabajar normalmente y luego viene otra bajada en cuarentena y luego otra vez salimos? Este mecanismo acordeón, ahí ¿cómo cambiaría todo? ¿Cómo se manejaría? Me parece una excelente pregunta porque además es seguramente un escenario al cual vamos a estar enfrentados con gran probabilidad, ¿sí? Yo pienso que en ese caso depende del tipo de prestación, ¿sí? Nuevamente tendré que decir acá que el análisis caso por caso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo pienso que si bajo la cuarentena en el método acordeón, durante los periodos de levantamiento, yo puedo continuar con la prestación, por ejemplo, en un contrato de suministro, ¿sí? Si yo lo que hago es suministrar cierto tipo de bienes, papelería, por decir cualquier cosa, a mi suministrado, yo pensaría que en ese contrato, pues siempre y cuando yo pueda continuar con mi producción, y obviamente asumiendo, como decía ahora, que para reanudar la producción pues va a tener un plazo razonable, yo a partir del momento en el cual la pueda reanudar, nuevamente quedaría obligado a suministrar, y cuando se vuelva a imponer la restricción, pues seguramente volvería a entrar en un periodo de suspensión de la exigibilidad, ¿sí? En cambio, si se trata de una prestación, digamos, que se tiene que no admite ese tipo de interrupción, ¿sí?, porque simplemente no tiene sentido, por ejemplo, respecto de un contrato de obra, estoy imaginándome, si yo estoy construyendo una obra compleja como una hidroeléctrica, yo me imaginaría, pues esto es un tema técnico, simplemente estoy formulando una hipótesis, que desde el punto de vista práctico no es posible que yo haga un mes una hidroeléctrica, los siguientes 2 meses no la haga, al siguiente mes vuelva y la haga. Sí, sería seguramente imposible en términos de los costos de movilización, de materiales, equipos y gentes. Pues en ese caso yo pensaría que la fuerza mayor impide el cumplimiento de la prestación durante todo el periodo en el cual seamos objeto de estas medidas, que la exigibilidad de esas obligaciones se suspende durante todo ese periodo de tiempo y que habrá que esperar seguramente a la superación definitiva de la restricción que impide cumplir con ese contrato para que el deudor vuelva a quedar obligado a, digamos, a cumplir en su totalidad, ¿sí? Entonces vamos a tener en cada caso que mirar efectivamente la restricción, cómo afecta la posibilidad del deudor para cumplir la obligación, teniendo en cuenta, vuelvo y reitero, que esa imposibilidad tiene que ser absoluta,
no basta la simple dificultad. Voy a referirme ahora a un tema que me parece que es importante, que es el tema de las ofertas, ¿sí? ¿Hasta qué punto, si yo he formulado una oferta, ¿sí?, y sobreviene esta situación, puedo yo revocar la oferta, ¿sí? O yo quedo obligado, digamos, a cumplir la oferta en las condiciones en las que originalmente la formulé, ¿sí? Este es un tema en el que desafortunadamente no existe en Colombia mucha claridad, porque el Código de Comercio, en una de sus normas más desafortunadas, dice que la propuesta u oferta es irrevocable, y a renglón seguido dice que a pesar de eso, el oferente será responsable de los perjuicios que se deriven de su revocatoria. Entonces no queda claro al final del día si la oferta es revocable o no es revocable y bajo qué condiciones se podría revocar, ¿sí? Luego de haber estudiado ese tema, digamos, con detenimiento para algunos de nuestros clientes, la conclusión a la que hemos llegado es que en Colombia la oferta es revocable, ¿sí? ¿Es revocable en qué sentido? En el sentido de que únicamente existe responsabilidad si esa revocatoria carece de justa causa. O dicho de otra manera, que yo, como regla general, si hago una oferta, estoy obligado por ella, pero que puedo revocarla si esa revocatoria está amparada por una justa causa, ¿sí? ¿De dónde obtenemos esa conclusión? Pues fundamentalmente de dos premisas. La primera es que el artículo del Código de Comercio que establece la responsabilidad precontractual, ¿sí?, fundamentalmente dice que existe responsabilidad precontractual siempre y cuando haya actos contrarios a la buena fe precontractual, y la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la interrupción de la negociación de un contrato que ocurra como consecuencia de una justa causa no da lugar a la buena fe precontractual, ¿sí? Y en nuestra opinión, esa etapa precontractual se extiende hasta el momento en el cual se formula la oferta. Y obviamente antes de la aceptación, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa después de la aceptación de la, digamos, de la oferta. Pero mientras lo que haya ocurrido es que simplemente yo, antes de la formulación de la oferta, o habiendo formulado la oferta, y antes de que se hubiera aceptado esa oferta, decido que por el cambio de circunstancias debo revocar esa oferta, esa revocatoria en principio estaría permitida siempre y cuando esté amparada por una justa causa, ¿sí? La segunda razón por la cual pensamos que eso es así es porque el régimen de responsabilidad precontractual es subjetivo, ¿sí? En Colombia la regla general es que la responsabilidad civil, tanto la contractual como la extracontractual, como la precontractual, o sea, la que se da en el marco de la negociación de un contrato, es subjetiva, lo cual quiere decir que requiere que exista culpa o dolo de parte de la persona que se predica responsable, ¿sí? Evidentemente, si yo he formulado una oferta y esa oferta se torna, digamos, en imposible, ¿sí?, o cambian de manera, digamos, sustancial las circunstancias bajo las cuales yo había formulado la oferta, yo podría revocar esa oferta sin incurrir en responsabilidad frente a mi contratante, o digamos frente al destinatario, perdón, de la oferta. Aquí vale la pena aclarar algo, y esto lo estoy diciendo a nivel, digamos, de opinión, porque la verdad es que no existe jurisprudencia clara al respecto. En mi opinión, para que yo pueda revocar la oferta como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no es necesario que el bien objeto de la oferta se haga absolutamente imposible, ¿sí?, como sí ocurre para que se extinga la obligación en los escenarios que habíamos visto antes, ya en el marco, digamos, de contratos formados. Aquí, a mi juicio, el hecho de que cambien de manera radical las circunstancias, ¿sí?, aun cuando la prestación siga siendo posible, aunque la obligación siga siendo posible, si ese cambio es un cambio tan sustancial, tan material, que realmente pierde el sentido económico el negocio como se había planteado, a mi juicio esa sería una justa causa para revocar la oferta, ¿sí? Porque el criterio de justa causa es un criterio que depende no de la imposibilidad de ejecutar la obligación, ¿sí?, como en el caso de los contratos, porque en el caso de los contratos estamos hablando de si la obligación se puede o no extinguir, y obviamente para que se extinga se tiene que hacer absolutamente imposible su cumplimiento. En este caso estamos hablando es de la buena fe, de si es de buena fe o no revocar una oferta frente a un cambio de circunstancias, y a mi juicio ese análisis
de buena fe es un análisis mucho más amplio, que no tiene como presupuesto la imposibilidad absoluta, sino que bastaría que yo de buena fe demostrara que para mí ya no tiene sentido económico cumplir una oferta, digamos, cuando han cambiado las circunstancias de manera tan dramática, y por lo tanto podría revocarla. Lo mismo, digamos, en el caso, por ejemplo, de la cuarentena acordeón, si yo he hecho una determinada oferta y yo lo que advierto es que esa, digamos, interrupción de los plazos para el cumplimiento hace que simplemente ya el negocio no tenga sentido, que se encarezca para mí exageradamente tener que estar reiniciando cada cierto periodo de tiempo la ejecución del negocio ofrecido, pues pensaría yo, estaríamos frente a una situación en la cual se configura una justa causa y la oferta se puede revocar, ¿sí? Como digo, sobre la revocatoria de la oferta, realmente no tenemos en Colombia ningún caso de la Corte Suprema que permita iluminar exactamente cómo se maneja ese tema. Hay un caso en el cual, curiosamente, la Corte acepta que la oferta se podría revocar por una justa causa, pero ese caso es obiter dicta, porque en el caso particular que la Corte examinó, la oferta ya había perdido vigencia. ¿Sí? Entonces lo que la Corte dice es, pues en este caso la vigencia de la oferta eran 6 días, porque era una oferta por escrito, ese plazo ya pasó, por lo cual revocar la oferta, pues en ese caso ya no tiene procedencia, porque realmente lo que ha ocurrido es que la oferta ha perdido vigencia, ¿sí? Dice, pero hipotéticamente, asumiendo que lo que hubiera ocurrido es que la oferta se hubiera revocado aún antes de su vigencia, esa revocatoria habría quedado amparada por una justa causa, digamos, en la situación específica en la cual eso se analizó. De manera que me parece que esos puntos son bien importantes. Obviamente, una vez se ha aceptado la oferta, ¿sí? Si yo hago una oferta y esa oferta ha sido aceptada, ahí ya no estamos en el terreno de la responsabilidad precontractual, ya no se puede aplicar el principio de la buena fe precontractual con la amplitud que yo acabo de señalar, estaríamos en presencia de un contrato formado y por lo tanto la ocurrencia de un evento de fuerza mayor únicamente exoneraría de responsabilidad de las partes en las condiciones que hemos analizado hace un momento respecto de los distintos tipos de obligaciones, de resultado, de hacer, etcétera. Estamos viendo es que la revocatoria, a pesar de los términos aparentes del Código de Comercio cuando dice que la oferta es irrevocable, pues lo cierto es que ese principio no es absoluto, que sí se puede revocar y que la revocatoria procede siempre y cuando haya una causa que se pueda justificar. Y yo pensaría que tanto frente a la norma del Código de Comercio como frente a la norma del Estatuto del Consumidor, lo importante es esa justificación, o sea, hasta qué punto realmente la situación que estamos experimentando me pone en una situación de imposibilidad o dificultad que tenga tal naturaleza que yo pueda realmente decir que es conforme a la buena fe o que es conforme, digamos, a los principios del derecho del consumo, el que yo modifique o revoque la oferta, ¿sí? Me voy a referir ahora, digamos, a los casos en los cuales la situación actual no impide de manera absoluta el cumplimiento de la obligación, sino que simplemente lo dificulta, ¿sí? Nos han preguntado, por ejemplo, qué ocurre en el caso de los contratos de arrendamiento de establecimientos de comercio cuando no se puede explotar, ¿no?, el establecimiento como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno, pero eso, digamos, implica que haya una reducción, por ejemplo, ¿no?, en el ingreso del arrendatario sin que lo pongan en una situación totalmente de imposibilidad de cumplir con el contrato, ¿sí? Es decir, cuando existe una dificultad sobreviniente que no alcanza el grado de irresistibilidad que la ley exige para que la fuerza mayor tenga efectos liberatorios, ¿sí? En otros términos también nos han preguntado, por ejemplo, si uno puede acudir a la teoría de la causa, ¿sí? La teoría de la causa es una doctrina jurídica que dice que todos los contratos tienen una causa, que es básicamente el móvil o motivo que induce a las partes a la celebración del contrato, ¿sí? Y nos dicen, bueno, si el móvil o motivo que me induce a mí a la celebración de un contrato, por ejemplo, arrendamiento de un establecimiento para el funcionamiento de un local, ¿sí?, es la explotación de ese local y yo no puedo explotarlo como consecuencia de toda esta situación, eso no quiere decir que decae la causa del negocio y que por lo tanto yo o quedo exonerado, digamos, del pago o el contrato se puede dar por terminado. Y la respuesta es que en Colombia la teoría del decaimiento de la causa no tiene consagración legal, ¿sí? No tiene consagración legal. La única
figura que regula la afectación de la causa del negocio como consecuencia de eventos sobrevinientes que no llegan a constituir o no llegan a hacer imposible el cumplimiento del contrato, es la denominada teoría de la imprevisión. ¿Sí? Aquí me voy a referir muy brevemente a este tema porque, como les mencioné al principio de la charla, vamos a tener otro webinar con Juan Sebastián Lombana, nuestro socio de litigios, en el cual vamos a abordar de manera mucho más detallada la teoría de la imprevisión y el restablecimiento del equilibrio económico de los contratos. Simplemente lo que quisiera mencionar acá es que la teoría de la imprevisión, cuando se presentan los elementos constitutivos de la misma, es decir, cuando efectivamente el hecho es imprevisible, cuando el hecho, digamos, es extraordinario, cuando efectivamente dificulta o hace excesivamente oneroso el cumplimiento de la obligación, y estamos en presencia de un contrato de tracto sucesivo, porque hay que recordar que la teoría de la imprevisión únicamente cabe respecto a los contratos cuya ejecución se prolonga en el tiempo, no respecto a los contratos, digamos, de ejecución instantánea, como la compraventa, etcétera. Si se reúnen todas esas características, la teoría de la imprevisión no me permite a mí tomar ninguna medida unilateral, ¿sí? Yo no puedo alegar la teoría de la imprevisión unilateralmente para decir no voy a cumplir, o alegarla para decir considero que el contrato se ha terminado, nada de eso, ¿sí? La teoría de la imprevisión lo único que permite es que yo acuda ante un juez para que el juez revise el contrato y lo modifique si encuentra una forma, digamos, en que el contrato pueda continuar en unos términos que tengan sentido económico para las partes, o en última instancia, si el juez no encuentra cómo reacomodar o reequilibrar esa relación, lo puede dar por terminado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos en situaciones muy distintas, porque en el caso de la fuerza mayor, cuando la fuerza mayor tiene efectos extintivos de la obligación, esos yo los puedo invocar unilateralmente y decir, mire, yo estoy en una situación de fuerza mayor, ¿sí? Por tales y tales razones, esto hace imposible el cumplimiento de la obligación y por lo tanto yo no tengo por qué pagarle, ¿sí? O digamos, en el caso contrario, yo puedo recuperar aquello que haya, digamos, adelantado y que se haya hecho imposible como consecuencia de un evento de fuerza mayor, siempre y cuando esté por fuera del supuesto, digamos, de las obligaciones de cuerpo cierto en materia civil que acabamos de ver, ¿sí? Esos son remedios, por llamarlos de esa manera, que yo puedo invocar de manera directa, porque los efectos extintivos de la fuerza mayor no dependen de una declaración judicial, ¿sí? Obviamente, si existe una diferencia sobre la ocurrencia o no de un evento de fuerza mayor, ese es un tema en el cual pues yo tendré seguramente que acudir a un juez o a un árbitro para que finalmente lo declare, pero esa sentencia de ese juez o de ese árbitro es declarativa, es decir, los efectos de la situación se van a producir desde el momento en que ha ocurrido y lo único que va a hacer un juez es reconocer que esa situación existe y tomar providencias, digamos, ¿no? En consecuencia. En cambio, en el caso de la teoría de la imprevisión, no es algo que yo pueda alegar unilateralmente, yo tendría que ir ante un juez y la posible modificación del contrato únicamente tendría efectos a partir de la decisión del juez, ¿sí? Y esa es la razón por la cual la teoría de la imprevisión pues tiene en Colombia una utilidad muy limitada, porque ustedes se podrán imaginar, ¿no? Estos temas pues son de extrema urgencia. Si yo me pongo a esperar a que un juez finalmente intervenga a través de un proceso judicial, particularmente con lo que toman los procesos judiciales en Colombia, incluso los arbitrajes, pues para el momento en el cual yo obtenga algún tipo de decisión, probablemente va a ser demasiado tarde, ¿sí? Por esa razón, desde el punto de vista contractual, muchas veces cuando yo tengo cláusulas de evento justificado y puede haber diferencias acerca de la existencia o no de un evento justificado, es decir, cuando yo me tomo el trabajo de regular estos temas contractualmente, es muy recomendable que el mecanismo para el reconocimiento de esa situación sea un mecanismo, digamos, mucho más expedito que un proceso judicial. Además, porque usualmente estamos hablando de situaciones de hecho, ¿sí? Y eso es algo, digamos, que se puede tener en cuenta en el momento de redactar los contratos para efectos de que este tipo de situaciones en las cuales yo no tengo no se configura una fuerza mayor, pero sí hay un rompimiento del equilibrio económico, sí se vuelve excesivamente oneroso cumplir el contrato, pues yo no quedé supeditado a una sentencia que se puede producir en 5, 7, 8, 10 años, sino que pueda tener acceso a un mecanismo más expedito. Bien, como les mencioné, este tema va a ser objeto de una charla de mayor profundidad. Es que es muy probable que con ocasión de toda esta situación asistamos a la formulación de nuevas doctrinas jurídicas y de nuevas teorías, ¿sí? O sea, fíjense ustedes, por ejemplo, la propia teoría de la imprevisión
la manera en que apareció en el derecho contemporáneo, ¿sí? Si bien la llamada cláusula rebus sic stantibus es una, digamos, figura que tiene orígenes por allá en la época de los glosadores del derecho justinianeo, esos principios muy antiguos fueron recuperados a raíz de las hiperinflaciones que se experimentaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La hiperinflación que se experimentó en la Alemania de la entreguerra era un fenómeno completamente inédito, ¿sí? Y dio origen a una serie de teorías jurídicas que hasta ese momento no existían, porque hasta ese punto la verdad era que, salvo que hubiera absoluta imposibilidad en el cumplimiento de la obligación, yo no me podía liberar del cumplimiento de la obligación, ¿sí? No existía, digamos, una teoría de la imprevisión que me permitiera a mí alegar la dificultad en el cumplimiento de la obligación para obtener algún tipo de remedio judicial de modificación del contrato u otro tipo, digamos, de medidas de naturaleza judicial. Eso surgió a raíz de una situación completamente inédita, como fue esa hiperinflación en el periodo de la entreguerra. Yo diría, sí, obviamente me puedo equivocar, estamos aquí jugando un poco a la profecía, pero yo diría que seguramente a raíz de esto vamos a tener fallos jurisprudenciales que van a invocar distintos tipos de principios y que van a, digamos, a revolucionar nuestro entendimiento de las figuras contractuales. El derecho está bajo constante evolución, ¿sí? No es algo estático. El derecho no existe únicamente en los códigos ni en las normas, digamos, que están allí escritas. Particularmente el derecho privado es un derecho de principios, no es un derecho de reglas. Y son unos principios que han sido lo suficientemente flexibles como que para que básicamente la misma estructura que heredamos de los romanos la hayamos podido adaptar durante más de 2000 años, ¿no?, a las consecuencias y a las necesidades de cada día. Entonces yo, digamos, también pensaría que seguramente aquí va a haber margen para que haya alegatos novedosos, aquí va a haber margen para que los jueces implementen soluciones, digamos, inéditas, y eso seguramente va a pasar. Precisamente me quiero referir, digamos, a una serie de casos que tienen de alguna manera estas características que estamos comentando, que son una línea jurisprudencial que tiene la Corte Constitucional en materia de obligaciones de personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, ¿sí? Tristemente en Colombia, pues esa es una realidad, como todos sabemos, bastante patente. Y ha ocurrido, obviamente, que personas que tenían créditos, por ejemplo, con instituciones financieras, fueran objeto de medidas de situaciones de desplazamiento forzado, y los bancos, pues, simplemente aplicando las doctrinas del derecho civil, pues dijeron, aquí no hay imposibilidad absoluta, esto es una obligación de pagar una suma de dinero, señor, proceda, digamos, a pagar, y si no, entonces entabla un proceso ejecutivo y el juez libera mandamiento ejecutivo. Cuando los jueces empezaron a liberar mandamientos ejecutivos, se empezaron a presentar una serie de acciones de tutela en las cuales se alegaba que fundamentalmente esas personas estaban en una situación en la cual era prácticamente imposible pagar, ¿sí? La Corte Constitucional se detiene a examinar esa situación y básicamente lo que dice es lo siguiente, dice, mire, aquí probablemente la situación de desplazamiento es una situación de fuerza mayor, en la medida en que obviamente es algo que está totalmente fuera del control de la persona que es víctima de ella. Y el tema de si finalmente la persona está o no en imposibilidad de cumplir con la obligación es un tema de naturaleza contractual que queda subordinado a la garantía de ciertos derechos fundamentales, ¿sí? Es decir, la Corte reconoce que en materia contractual hay unas proyecciones constitucionales y que esas proyecciones constitucionales pueden terminar modificando las reglas tradicionales del derecho civil, ¿sí? Eso claramente, digamos, es revolucionario en el sentido que tendríamos que decir que hoy en día el examen de cualquier situación contractual no se tendría que hacer exclusivamente a la luz de lo que es el Código Civil y el Código de Comercio y la jurisprudencia de las Cortes, sino también a la luz de en qué momento, ¿sí?, una determinada situación puede terminar afectando derechos fundamentales de un deudor y de esa manera tener, digamos, la posibilidad de acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación que, como
los que son abogados saben, está autorizada expresamente en la ley, ¿sí? Perdón, en la Constitución. La Constitución dice, mire, usualmente si usted tiene una acción judicial, no cabe la tutela, pero si usted está en una situación en la cual se puede ocasionar un perjuicio irremediable a un derecho fundamental, aunque usted, digamos, tenga una acción judicial, puede ejercer la acción de tutela como mecanismo transitorio. Pues eso fue exactamente lo que hicieron estas personas en situación de desplazamiento, y la Corte Constitucional viene con una sentencia en la cual, aplicando la teoría de la imprevisión, invocando el artículo 868 del Código de Comercio, que es el que consagra esa teoría en Colombia, dice, en esta situación en la cual están esas personas, aun cuando no exista imposibilidad para cumplir la obligación, sí existe una situación de dificultad tan particular y tan extrema que surgen dos tipos de consecuencias, para hacerlo sintético. Una, los jueces deberían abstenerse de librar mandamientos de pago, ¿sí? Y expresamente dice la Corte en esas sentencias que los jueces no se pueden amparar en el rigor de las leyes civiles y comerciales para desconocer la violación de posibles derechos fundamentales, ¿sí? Hay una especie, digamos, de regaño que le da la Corte a los jueces de instancia diciendo, señores, ustedes están siendo excesivamente formalistas, ustedes están apegando de manera totalmente, estricta a la letra de la ley, y esta situación es una situación que tiene unos ribetes y unas características tan dramáticas que eso no es una solución, digamos, coherente con los fines sociales de un Estado de Derecho y con el régimen de garantías fundamentales que establece la Constitución política, ¿sí? Entonces dice, en primer lugar, los jueces en esos casos deberían abstenerse de liberar mandamientos ejecutivos. Pero en segundo lugar, y esto es lo que es más importante desde el punto de vista de lo que estamos viendo acá, dice la Corte, en esos casos las entidades financieras quedan obligadas a renegociar el crédito, ¿sí? Entendiendo dos cosas. Primera, que desde el momento en el cual se produce el evento de fuerza mayor, el deudor no se puede considerar en mora, por lo tanto no puede haber lugar al cobro de intereses moratorios durante ese periodo de tiempo. Y segundo, que existe un deber de sentarse con el deudor, renegociarlo, y que eventualmente a lo que sí puede aspirar la entidad financiera es a que se le reconozca un interés remuneratorio, un interés de plazo durante el tiempo en el que dure el evento de fuerza mayor, ¿sí? Me parece, digamos, que esa jurisprudencia es bien importante. Además, porque esta es una consideración clave, los derechos fundamentales que fueron amparados por la Corte Constitucional en estas decisiones fueron los derechos de defensa y de debido proceso, ¿sí? Y los derechos de defensa y de debido proceso son derechos fundamentales que tienen todo tipo de personas, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Entonces no es una sentencia ni es un precedente que sea exclusivamente aplicable a las personas naturales que están en situación de desplazamiento, sino que a mi juicio, en la medida que la Corte lo que invocó fueron los derechos de defensa y de debido proceso, que son predicables de cualquier persona, sea entidad legal o sea persona natural, pues es una, digamos, línea jurisprudencial que puede ser importante en la circunstancia actual, ¿sí? Habiendo dicho eso, sí quiero obviamente señalar, y esto obviamente es importante, que evidentemente la Corte Constitucional ha dicho que las personas que están en situación de desplazamiento pues son personas que pertenecen a una población vulnerable y que merecen especial protección constitucional, ¿sí? Aunque la Corte no invoca la especial protección constitucional de estas personas para justificar su decisión, yo sí pensaría, obviamente, que una precaución o una advertencia que habría que tener es que seguramente este mecanismo, pues si uno lo piensa aplicar en determinadas circunstancias, pues seguramente será más probable en los casos en los cuales haya de por medio personas naturales con afectaciones sustanciales antes que simplemente empresas. No quiero decir que no se pueda aplicar a empresas, porque la verdad es que no hay ningún antecedente que diga que no se puede, pero por ejemplo me pensaría yo, y esta es una consulta que nos han hecho algunos de nuestros clientes, en el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, ¿sí? La situación actual, en ausencia de medidas del gobierno, ahora voy a hablar un poco de las medidas del gobierno, pero en la situación actual, en ausencia de medidas del gobierno, ¿podrían los arrendatarios acceder a algún tipo de alivio? Y yo pienso que la respuesta es sí,
con base en esta jurisprudencia, porque evidentemente en el caso de las personas que utilizan inmuebles para vivienda está de por medio un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda digna, está expresamente consagrado en la Constitución. Y además también, evidentemente, hay otros derechos fundamentales conexos a esta situación, como el derecho a la salud. O sea, a mí no me podrían obligar a ir a trabajar, aun si no hubiera cuarentena, no me podrían obligar a trabajar si mi trabajo, digamos, implica una situación de alto riesgo, y decirme, digamos, que si no lo hago, entonces la consecuencia, digamos, del incumplimiento del contrato de arrendamiento, evidentemente tiene que llevar en todos los casos a una terminación del contrato o a un desalojo. Entonces, muchas de las situaciones dramáticas que estamos viendo hoy en día, en las que se están desalojando personas que ocupan ciertos inmuebles como vivienda, creo yo, van a dar origen seguramente a acciones de tutela por parte de esas personas, y van a dar seguramente origen a pronunciamientos que esperaría uno estuvieran en consonancia con esta línea jurisprudencial. Esta línea de casos es muy interesante, entre otras cosas, porque curiosamente es el único antecedente que tenemos en Colombia en el cual se ha aplicado efectivamente la teoría de la imprevisión, ¿sí? Pues aunque se aplica de manera, digamos, impropia, más como un principio que como una figura legal específica, curiosamente en todos los otros casos en los cuales se ha alegado el artículo 868, siempre los jueces han encontrado que no se cumple alguno de los requisitos. En este caso la Corte, digamos, invoca el artículo 868, no porque el demandante estuviera alegando que está en esa situación, sino como un principio general diciendo, en este tipo de situaciones, si hay en juego derechos fundamentales, y una persona estando en estado de indefensión no puede pagar sus obligaciones, surge para el acreedor una obligación de renegociar el contrato. Curiosamente, mientras lo que dice el artículo 868 es que en los casos de imprevisión es el juez el que modifica el contrato, ¿sí? En ese caso el juez sustituye a las partes y reajusta el contrato. En estos casos la Corte le difirió ese problema a las entidades. La Corte no dijo, no, de aquí en adelante este contrato se tendrá que modificar en tal y tal sentido, sino que lo que dice es, señores, siéntense ustedes y traten de ponerse de acuerdo en algo que sea razonable. Sin duda alguna, pienso yo, este es un precedente que va a ser fundamental, pues primero porque de todas las acciones disponibles en Colombia, la más eficaz es la tutela, y pues porque ya existen estos pronunciamientos y seguramente se podrán desarrollar con mayor profundidad frente a las circunstancias actuales. Finalmente, ya para terminar, quisiera referirme al proyecto de decreto con fuerza de ley que el Gobierno Nacional ha estado circulando, ¿sí?, para efectos de regular todo lo que tiene que ver con situaciones, con el contrato de arrendamiento en particular, que es uno de los grandes temas que ha surgido alrededor de toda esta crisis, y es hasta qué punto los contratos de arrendamiento se tienen que seguir cumpliendo durante el periodo de la emergencia económica. El proyecto de decreto que hemos podido, digamos, revisar en distintas versiones, fundamentalmente propone las siguientes medidas. Lo primero es que los alivios que el gobierno está proponiendo se aplicarían exclusivamente a la vivienda urbana, a los contratos de vivienda urbana, y a los contratos de arrendamiento de locales comerciales para micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? O sea, una primera, digamos, limitación importante es que la situación de las grandes empresas en relación con los contratos de arrendamiento que tengan no va a quedar cobijada por estas medidas, sino que estaría sujeta a todas las reglas que acabamos de expresar en materia de fuerza mayor, imprevisión, etcétera. Se va a volver un tema puramente contractual. En el tema específico de estos dos tipos de contratos, vivienda urbana y arrendamiento de locales comerciales para MIPYMES, lo que el gobierno está diciendo es, primero, que durante el tiempo en que dure la emergencia económica, se suspende la exigibilidad de la obligación de pagar el canon, ¿sí? Entonces, no va a haber lugar a que me puedan requerir para el cumplimiento del canon, ni tampoco va a haber lugar a que me apliquen cualquier tipo de sanción que se derive de la mora. No podrá haber ni intereses moratorios, ni cláusulas penales, y sobre todo, lo más importante, no podrá haber desalojos. No podrá haber lugar a la terminación unilateral del contrato de arrendamiento,
sino hasta el momento en el cual pase, digamos, la emergencia económica. La medida del gobierno, aclaro, tal como está formulada hoy en día, está limitada a la vigencia de los decretos, del decreto legislativo que declara la emergencia económica. Es decir, no está vinculada a la pandemia como tal. Pues en el momento en el cual se supere, digamos, la cuarentena, pues seguramente estas medidas van a perder efecto y entonces vamos a quedar nuevamente en el régimen de lo puramente contractual. El decreto tiene un problema, a mi juicio, y ya se lo hemos hecho ver, y es que dice que las partes, una vez se supere la emergencia, una vez, digamos, se levante la declaratoria de emergencia, las partes tienen que renegociar los términos o acordar los términos en los cuales va a haber lugar al pago de los cánones pendientes, de los cánones que no se pagaron. Porque, repito, aquí lo que hay es una suspensión de la exigibilidad del canon. No es que los cánones, digamos, se extingan o que esa obligación deje de ser, digamos, deje de existir, sino que básicamente lo que ocurre es que se vuelven exigibles, por lo cual esos cánones se siguen causando, ¿cierto? Pero no se tienen que pagar sino después del levantamiento de la medida. Entonces, básicamente el decreto lo que dice es las partes se tienen que poner de acuerdo y no dice qué pasa si no se ponen de acuerdo. Sí, básicamente lo que dice es que si no se ponen de acuerdo, quedará claro que no hay que pagar interés de mora y que hay que pagar un interés remuneratorio. Pero lo que falta a nuestro juicio en esa regulación es decir, ¿cuándo se deberían pagar los cánones o en qué plazo se deberían pagar los cánones si no hay un acuerdo? Si hay un acuerdo, pues facilísimo, simplemente se cumple con ese acuerdo, pero si no hay un acuerdo, el entendimiento que nosotros tenemos de la medida es que como se suspende la exigibilidad de los cánones únicamente durante el periodo de la emergencia, tan pronto se levante la emergencia, todos los cánones de los meses durante los cuales dura la emergencia se van a volver inmediatamente exigibles. Entonces, digamos, a mi juicio el decreto pues está mal concebido porque el problema que tenemos hoy lo vamos a tener en 3 o 4 meses cuando se levante la medida, ¿sí? Y con mayores proporciones, porque entonces no va a ser que yo debo un canon de un mes, sino va a resultar que yo debo 3 o 4 cánones de meses que se han ido acumulando, ¿sí? Nosotros pues sugerimos que el gobierno pusiera un plazo de 6 meses o un año, diciendo si las partes no se ponen de acuerdo, los cánones pendientes se tendrán que pagar en tal y tal plazo, pero aparentemente esa propuesta pues no ha tenido buen recibo, y seguramente nos vamos a ver enfrentados, si esto no se corrige, a una situación en la cual al cabo del levantamiento de la declaratoria de emergencia, pues van a surgir una cantidad de pleitos, se van seguramente también a tratar de hacer efectivas garantías, pólizas de cumplimiento sobre esos contratos, etcétera, por cuenta de no tener claridad acerca de qué pasa en ese momento en el cual la obligación recobra exigibilidad. Y así como hace un momento dije que en el caso de las obligaciones de hacer, levantada la emergencia, debería haber un plazo razonable para que yo pueda nuevamente acometer el cumplimiento del contrato. En el caso de las obligaciones de las que estamos hablando, pagar una suma de dinero, pues es muy difícil decir que yo necesito un plazo razonable, ¿sí? A menos de que a través de algún tipo de decisión jurisprudencial ese plazo se conceda. Lo cierto es que las obligaciones de pagar sumas de dinero, apenas se levante la medida, van a volver a ser exigibles, salvo que yo pueda alegar que sigo en fuerza mayor simplemente por la ocurrencia de la pandemia, y entonces esa situación va a ser un poco compleja. Otras medidas importantes del decreto, simplemente para terminar, son que se suspenden todas las diligencias de restitución de inmuebles arrendados durante la vigencia de la emergencia. No va a haber lugar a diligencias de lanzamiento. Y la otra medida es que se suspenden los términos tanto de inicio como de terminación de contratos de arrendamiento. Es decir, si yo tengo un contrato de arrendamiento cuyo plazo vence durante la vigencia de la emergencia, ese plazo se va a prorrogar hasta después de terminar la emergencia y 2 meses más. Eso dice el decreto, 2 meses más, digamos, de gracia. En el caso de las diligencias de lanzamiento también, se suspenden durante la vigencia de la emergencia y 2 meses más. Y en el caso del inicio también, si yo tengo un contrato de arrendamiento cuyo inicio ocurría durante la declaratoria de emergencia, ese inicio se va a prorrogar hasta el momento en el cual la emergencia sea superada y 2 meses más. Y digamos, ese es como el paquete de medidas de alivio que el gobierno ha venido considerando en relación con específicamente los contratos de arrendamiento.
Una última claridad muy importante es que los contratos de leasing, tanto financiero como habitacional, no están sujetos a estos alivios. Entonces las personas, digamos, que tienen leasing habitacional van a tener que seguir pagando los cánones tal como está previsto, a menos obviamente que bajo las doctrinas que mencionamos anteriormente estén en una situación de fuerza mayor o puedan, digamos, acudir a la teoría de la imprevisión bajo la modalidad, digamos, de protección de derechos fundamentales que ha reconocido la Corte Constitucional. Solo me resta agradecerles a todos su atención y sus preguntas, algunas de las cuales pues, han sido muy valiosas para complementar esta presentación. Reiterarles que estamos totalmente a disposición de ustedes para acompañarlos en esta situación, para revisar de manera conjunta con ustedes las estrategias legales que puedan llegarse a requerir y pues evidentemente desearles la mejor de las suertes en medio de esta situación. Muchas gracias a todos y pues los invitamos a que estén pendientes de la programación de nuestros eventos. Dentro de poco les dejaremos saber cuál será la siguiente conferencia de este ciclo. Muchas gracias.